Bienvenidos, queridos amigos, querida familia de NSE, a este espacio de Hacer el Encuentro con Dios, donde semana a semana tocamos algún tema con algún invitado que nos ayude en ese crecimiento personal, espiritual, en nuestra fe. Un tema que a veces es coincidente con el tiempo litúrgico que vivimos, otro no, pero siempre espiritual. Esta vez, nuevamente el equipo de NSE Perú, desde la ciudad de Arequipa, se contacta con ustedes y nos vuelve a visitar, a estar con nosotros en una conexión remota desde Cusco. Está el padre, nuestro invitado de hoy es el padre Ginés Avellán Ladrón de Guevara. Él es párroco de la parroquia San Antonio Abad en Chinchaypugio, Cusco. Es una población cercana a la Purímac, si no me equivoco, ya nos comentará el padre, y él ya va ahí varios años de párroco. Vamos a hablar sobre la semana que cambió la historia. ¿Cuál será? Lo vamos a ir desarrollando ahora. Padre, nuevamente, bienvenido y gracias por el tiempo que se da, entre otras tareas que tiene. La última vez también estaba compaginando con sus tareas de profesor en el seminario arquidiocesano de Cusco, así que, Así. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Es para mí un gusto muy grande poder estar con ustedes de nuevo, compartiendo nuestra preparación cuaresmal a la Semana Santa y compartir también algunos puntos, algunas ideas espirituales, como tú has dicho, para poder ayudar a las personas que nos acompañan a prepararse mejor a este tiempo que es la Semana Santa, ¿no? Como bien has dicho también, estamos en una parroquia de la zona andina de provincias de Cusco. Yo me encuentro ahí en la parroquia, ¿no? Ahora mismo, también cerca de la Purímac, como también has dicho, que es como limítrofe con Abancay, ¿no? O sea, ya estamos en las periferias de la arquidiócesis del Cusco, ¿no? Y desde aquí estamos conectándonos para poder contribuir de alguna manera a prepararnos mejor a la Semana Santa. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Mientras usted comentaba, yo ya me he ido imaginando el río Apurímac, las montañas y todo lo que allí conlleva, y que a veces por estar tanto en la ciudad lo olvidamos, y seguro que nos enriquecerá también la labor que lleva allí para estos temas, ¿no? Porque la fe es la misma, pero a lo mejor se vive, se practica con algunas diferencias que también nos pueden ayudar a todos de luego que nos sintonizan en radio, televisión y redes sociales. Bien, Padre, porque empecemos. Para la mayoría de nosotros, quizá como creyentes, entre comillas, comunes, no sé si la palabra es apropiada, pero bueno, ordinarios, digamos, desde pequeños la fecha que más nos llama la atención no es precisamente la Semana Santa, sino Navidad. Quizá a la mayoría de nosotros no es la que más, pensamos que es la más importante, pero ¿es realmente la Semana Santa la más importante del año? No sé cómo decirlo. ¿Y por qué? Adelante, Padre. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? El ciclo litúrgico, como bien sabemos, comienza con el Adviento, que es una preparación para la Navidad. Y después viene el tiempo fuerte de Cuaresma, que es una preparación para la Semana Santa. Ciertamente uno pensaría que sin encarnación, que es lo que celebramos la Natividad, ¿no? En Navidad, sin ese acontecimiento de la encarnación, el misterio pascual no podría darse, ¿no? Yo creo que están íntimamente relacionados, pero como dice nuestro Señor en el Evangelio, para esta hora he venido, ¿no? O sea, nuestro Señor se encarnó para salvarnos. No solo para revelarse a sí mismo, para que le pudiéramos conocer, que también eso es fundamental. Sin eso, no podemos seguirlo, no podemos acoger su mensaje, ¿no? Pero el acontecimiento al cual se ordena la encarnación, el nacimiento, la venida al mundo de nuestro Señor,
es precisamente el misterio pascual, a través del cual pues somos salvos de la muerte, y a través de dicho misterio nos podemos apropiar esa gracia, para salir, de hecho, del pecado, y para superar pues ese momento tan definitivo para nosotros que es el día de nuestra muerte, ¿no? Ujú. De una manera, eh, diríamos, positiva, exitosa, ¿no? Por así decir. Una cosa que he estado también mirando con ocasión de la preparación a diríamos, pues a este programa, y es qué diferencia hay entre el Adviento y la Cuaresma, porque el Adviento nos prepara, nos purifica para la Natividad, y la Cuaresma nos prepara, también nos purifica para el misterio pascual, ¿no? La Semana Santa. Y he visto que en el Adviento es como nos despierta la conciencia, de los pecados, con vistas a prepararnos a recibir a Dios. La Cuaresma despierta también la conciencia, pero de nuestra miseria, ¿sí? Para poder ser más conscientes de la necesidad que tenemos de esa purificación, para poder llevar nuestra cruz con Cristo y poder morir con Él, para poder resucitar con Él. Qué interesante. Qué interesante, Padre Ginés. Justo por ahí yo también ahora pensaba, para avanzar en el tema de esta, lo que usted muy bien mencionaba, esta íntima relación que hay, ¿no?, entre la Encarnación y la Pascua, y las preparaciones que les preceden. Me parece haber escuchado a alguna persona también, algún sacerdote, decir que el Adviento era como una Cuaresma pequeña, en cierto sentido también, ¿no?, como usted nos comentaba. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué en la preparación, incluso para la Cuaresma más larga, ¿no? Un poquitín más larga quizá que el mismo Adviento, y marcado tiene una característica, ¿no? No podríamos, Padre Ginés, prepararnos para la Pascua, no sé, en alegría, entre júbilo. ¿Por qué los cristianos siempre malogran las cosas? No sé, cruz, sacrificio. ¿Por qué esa dinámica, Padre Ginés? Al hombre no lo conquistaríamos de otro modo. Bueno, de hecho, la finalidad de la Cuaresma, de la purificación de la Cuaresma, es la alegría del perdón. O sea, se ordena a una alegría, ¿no? Y por eso en la Cuaresma se inserta el domingo de Letare, que es un domingo de alegría. En el Adviento también, el domingo de Gaudete, que es el domingo de gozo. Y es que verdaderamente lo que me quita la alegría no es el dolor, no es la enfermedad, no es la penitencia. Lo que me quita la alegría es el pecado. Y como la penitencia me devuelve la fuente de la alegría, por lo tanto, en realidad, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de profunda alegría interior, ¿no?, aun siendo de penitencia. Y también el Adviento en este sentido se puede entender de esa manera. Padre Ginés, esto es un poquito subversivo, voy a decirlo. Usted acaba de decir, a ver, Padre, no sé de dónde se lo está sacando, diría alguien, ¿no, Padre? ¿Cómo eso que el dolor y el sufrimiento no es lo que realmente me quita la alegría? Y aquí tiene que ver esto también con esta Semana Santa que cambió la historia, ¿no? Que a veces la vemos como muy trágica, un poco cruda. Usted, no sé si sabía, hay algunas personas, yo he conocido algunas personas que les es un poco chocante, por ejemplo, ver La Pasión de Mel Gibson, ¿no?, esta película tan conocida que refleja dicen bastante bien la pasión de nuestro Señor. A ver, Padre, si nos puede un poquito aclarar esto del dolor y sufrimiento, no es lo que me quita la alegría, porque es a lo que le tenemos miedo la mayoría de nosotros. Sí, no, y soy el primero a afirmar que, bueno, tenemos temor al
a las renuncias, tenemos horror al sacrificio, huimos del dolor, lo evitamos, buscamos la manera de evitarlo de cualquier manera. Naturalmente sí, naturalmente es una tendencia que nos ha dejado la inclinación de la naturaleza herida por el pecado, ¿no? Pero ciertamente si entendemos la historia de la salvación, ¿de dónde es que el hombre necesita la expiación, la penitencia? Pues es como, diríamos, la reacción opuesta a aquella acción que puso el hombre cuando pecó, cuando desobedeció, ¿no? Lo hizo por complacer a los sentidos. ¿No? En el Génesis lo vemos, ¿no? O sea, comió del árbol prohibido, porque era un fruto que parecía agradable a la naturaleza, ¿no? Entonces, a la vista. Entonces, podemos decir que los sentidos empezaron a tomar ese papel prioritario en su acción, dejando a Dios en un segundo lugar para buscar la complacencia, satisfacer el gusto, y eso nos quitó la gracia, nos quitó a Dios, que es la fuente de nuestra vida. Una criatura como no somos nosotros, somos criaturas de Dios, dependemos de Él. Si nos apartamos de Él, pues vamos a la muerte, ¿no? Entonces la penitencia el dolor, se puede explicar también de esta manera como contra el placer pecaminoso, pues ahora el dolor expiatorio es lo que repara el pecado y satisface la ofensa. Y en este sentido tiene cierto mérito también, ¿no? Para el hombre, porque si libremente se apartó de Dios, pues ahora nuestro Señor nos abre la puerta para que libremente podamos acercarnos a Él, pero no, obviamente, el pecado es algo que tiene una malicia, o sea, al apartarnos de Dios, la ofensa de Dios, lleva en sí una malicia que pide reparación. Pero gracias a esa reparación que nuestro Señor nos ha alcanzado, porque nuestros méritos no podemos merecer sino méritos de Cristo. La fuente de nuestros méritos son los méritos de Cristo, ¿no? Y Cristo precisamente a través de su misterio pascual nos está comunicando esa gracia para que podamos merecer y podamos reparar lo que nuestra naturaleza por sí sola nunca podría reparar. Y aquí está toda la base y la razón de ser de la Cuaresma y de la Semana Santa. Y recordarnos que como bautizados estamos hechos para la vida eterna, estamos destinados a la vida eterna, y por tanto, para alcanzarla necesitamos cargar con nuestra cruz, seguir a Jesús, porque Jesús nos ha marcado el camino para alcanzar la vida eterna. O sea, nos ha marcado ese camino. Entonces debemos seguirlo cargando con nuestra cruz. Si queremos resucitar con Él, debemos morir con Él. Y debemos apropiarnos los frutos de su misterio pascual, porque el que te creó sin ti no te salvará sin ti, como decía San Agustín, ¿no? Y la Iglesia precisamente en Semana Santa nos viene a recordar la importancia de meditar los misterios de nuestra salvación para poder apropiárnoslo, poder valorar lo que verdaderamente significa en nuestra vida, ¿no? Padre Ginés,
Esto está muy, muy, muy interesante y muy rico. Le tengo que invitar a la primera pausa ya del programa, pero me ha dejado como un sabor en la boca de preguntarle. Le dejo para que lo hagamos al volver, si Dios quiere. Es decir, que el único camino de retorno a Dios, por así decirlo, del hombre a causa del pecado, es a través del sufrimiento, o de esta cruz. ¿Por qué marcar? ¿No? Y un poco no es el tema de hoy día, pero también a veces le invita a uno a preguntarse entonces qué es el pecado también, ¿no? ¿Qué ha causado esto? Le dejo como una pregunta, dos preguntas, si es la cruz es el único camino de volver, y si no podríamos estar, no sé, en la playa, no sé, nuestra salvación, o ahí no sé, ahí de vacaciones en algún sitio. Bueno, le dejo un poquito esta pregunta a los amigos de NC también, para que un poquito todos podamos intentar seguir interiorizando, amigos de NC, en esta semana que cambió la historia. Enseguida continuamos aquí en Hacia el Encuentro con Dios. ¿Cuál fue la semana que cambió la historia? Ese es el tema de nuestra entrevista el día de hoy con nuestro invitado, que es el padre Ginés Avellán Ladrón de Guevara. Él es sacerdote de la Arquidiócesis de Cusco, desde donde se conecta con nosotros, párroco de la parroquia San Antonio Abad de Chinchaypugio, como él nos decía, una localidad de las periferias ya de Cusco, cercano a Abancay, Purímac, y que lo compagina además con otras actividades como todos los sacerdotes normalmente lo hacen. Eso es lo que también debemos recordar todos y encomendarles a ellos. Padre Ginés, nuevamente gracias por nuestra entrevista y todas estas preguntas que le hacemos a veces como a quemarropa, pero que ojalá puedan ayudar a nuestros amigos, oyentes y televidentes a profundizar en este tema tan importante, en este tiempo litúrgico sobre todo, que estamos viviendo. Es para cuando se prepara este espacio pregrabado. Bueno, padre, perdone, quizá, repito, tratando de ponerse como en el hombre de hoy, varón-mujer, el hombre de hoy, que huimos tanto al dolor, al sacrificio. Hay como una promesa de que la tecnología nos hará como más eternos, más permanente, más al control de muchas cosas. Entonces, plantear que como que el retorno único y imitar a Cristo no resulta muy alentador. Parecía que Cristo no tenía un buen plan de marketing o no sé, para que le sigan las personas. Entonces, esto de hablar de sacrificio y penitencia y cruz, padre, no es muy popular. ¿Deberíamos seguir haciéndolo hoy en día en vistas a esta semana que cambió la historia? Muy bien, bueno, pues un poco para contestar a esa pregunta, es importante, creo, no quedarse en los medios, ¿no? El misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor es solamente una de las caras de la moneda, y hay que ver la otra cara de la moneda, que es la resurrección. Entonces, la resurrección es como la luz que da sentido a la pasión y a la muerte, ¿no? Y por lo tanto, el misterio de la resurrección, que es un misterio de fe, da sentido al dolor y al sufrimiento. Pero es importante no quedarse en el dolor y en el sufrimiento, sino saber, por la fe y por el amor, poder abrazarlos y superarlos como Jesús primero los abrazó por nosotros, ¿no? Entonces, la resurrección, como digo, cuando dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida, lo que está diciendo Jesús es que se está ligando, él mismo, su persona se está ligando a la resurrección, al decir yo soy la resurrección y la vida, ¿no? El mismo Jesús, el que resucitará en el último día, o sea, es el que nos va a resucitar a nosotros en el último día, ¿no? Pero a los que hayan creído en él. Entonces,
y los que hayan comido su cuerpo y su sangre, ¿no? El que come mi cuerpo, que come mi sangre tiene vida eterna. Entonces, cuando Jesús resucita a los muertos, nos está dando un signo de su resurrección, pero también nos está dando un signo de nuestra futura resurrección. Y cuando Jesús resucita a los muertos, por ejemplo, Lázaro, el hijo de la viuda, la hija de Jairo, esos milagros, diríamos, esa resurrección no fue como la suya exactamente, ¿no? Porque ellos volvieron a morir, pero sin embargo, Jesús cuando resucita ya no muere más. Es como entrar en una nueva dimensión, en un nuevo modo de existencia, ¿no? Pues a eso estamos nosotros destinados, es que no podemos quedarnos en este mundo. Y que Jesús ha dado sentido con su resurrección al dolor, a la enfermedad, a la muerte, al fracaso, a la humillación. Todo lo ha abrazado por nosotros, ¿no? Todo menos el pecado, en el sentido de que Él, pues, como dice San Pablo, ¿no? Se ha hecho en todo a nosotros menos en el pecado. Precisamente el peor mal no es el dolor o la muerte, o el fracaso, la enfermedad, la humillación. El peor mal, las bombas, las guerras, las catástrofes naturales. El peor mal es el pecado. O sea, el pecado es el peor mal de todos. Entonces, cuando lo miramos desde esta perspectiva, sabemos que con nuestros pecados hemos ofendido a Dios, un Dios que nos ha creado por amor para vivir infinitamente felices con Él por toda la eternidad, y que hemos preferido el placer de unas criaturas a estar con Él en el cielo, porque obviamente cuando pecamos es lo que hacemos, ¿no? Pues entonces nosotros nos debemos sentir dolidos, ¿no?, de haber ofendido a nuestro Padre. Y eso pues lo queremos reparar uniéndonos a Jesús, ¿no?, a quien nuestro Padre Dios ha entregado por nosotros a la muerte. Y no es que Él se haya gozado en eso, el ver a su Hijo morir en la cruz, sino que Él ha sufrido viendo morir a su Hijo. Ha herido su corazón también, pero ha sido por nuestro pecado. O sea, ¿cuánta no será la malicia de nuestro pecado que ha tenido que morir el Hijo de Dios para poder satisfacer la ofensa, ¿no? Y cuando pensamos en esto, ¿no? Pero que también a la vez la resurrección nos muestra que lo que ha hecho Jesús por nosotros ha devuelto mucha más gloria a Dios que la que le quitó nuestro pecado. Y eso es lo que nos motiva, ¿no? A veces, cuando he meditado sobre la Cuaresma, hace un par de años me encontré con un libro que hablaba de la acedia espiritual. Yo creo que está muy relacionado con esto que tú dices, ¿no? Porque la acedia, ¿qué es la acedia espiritual? La acedia es la tristeza del bien divino, según lo describe Santo Tomás de Aquino, y también la desgana en el obrar, ¿no?, en el hacer buenas obras. Y yo creo que en el fondo es una falta de fe y una falta de amor, pero por eso nuestro Señor tuvo que hacer esa oración del huerto, ¿verdad? En el huerto nuestro Señor pues tuvo que superar esa tristeza mortal que viene a ser esto que estoy diciendo, la acedia, que es lo que nosotros sentimos cuando el Señor nos pide un sacrificio que no tenemos fuerzas para hacer, que no queremos hacer, y que no encontramos sentido ni para poder hacerlo. Pero aquí está el misterio, no es un misterio de amor, no es un misterio de dolor principalmente,
es un misterio de amor. En el fondo es eso. Entonces nos falta amor. Entonces, por eso la Iglesia nos invita el jueves Santo a adorar a nuestro Señor presente en la Eucaristía y acompañarlo en esa tristeza mortal, en esa angustia de muerte, en ese tedio, en ese asco que sintió al verse cargado por todos nuestros pecados, ¿no? Y nuestras ingratitudes, nuestras incluso obstinaciones, para que nosotros pudiéramos vencerlas, ¿no? Porque Él las ha vencido por nosotros, pero sí quiere que le acompañemos. Y ese es el camino para vivir con Él eternamente, ¿no? Y por eso la Semana Santa. Bellísimo, no sé si bellísimo, Padre, esta meditación y esta respuesta que creo que nos ayuda a todos. Padre, y como para seguir avanzando también, ya creo que tocando esa esencia profunda, ¿no? La importancia, por eso, y este peligro de la asedia, que quizá incluso podría ser el tema de un encuentro próximo con usted mismo, quizá para seguir enseñando sobre ello, advirtiendo. Pero ahora concretamente, Padre Ginés, en este misterio de amor que usted decía también, la Semana Santa normalmente a la mayoría de nosotros nos puede sonar jueves, viernes santo y sábado, lo mucho. ¿Es fin de Semana Santa o es Semana Santa? ¿Cuándo comienza la Semana Santa? ¿Qué días comprende? Comienza el Domingo de Ramos, que es el día que nos introduce en la Semana Santa. En este día la Iglesia nos recuerda la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. Entonces el nombre de Domingo de Ramos viene de la procesión de las palmas, porque en los primeros siglos en Jerusalén ya se tenía esta tradición, ¿no? Y luego en el siglo VIII se introdujo la bendición, cuando también la costumbre de guardar los ramos, ¿no? Hasta la miércoles de ceniza del año siguiente. Entonces, como el Evangelio nos dice, bendito el que viene en nombre del Señor. También desde los primeros siglos en Jerusalén ya se respondía con esta aclamación, ¿no? Entonces, ¿qué significan las palmas? Pues recuerdan el triunfo de nuestro Señor, el triunfo que obtuvo a través de su dolorosa pasión sobre la muerte, el infierno, ¿no? También las palmas es un símbolo de la vida virtuosa, ¿no? Y como dice el Salmo, el justo floreció como la palma. Y el olivo, porque son ramos de olivo, ¿no? El olivo es una imagen de la misericordia divina y de la paz con Dios, ¿no? Es interesante, ¿no?, cómo nuestro Señor entró en Jerusalén triunfante, victorioso, cuando sabía muy bien que lo iban a crucificar, ¿no? O sea, que lo iban a rechazar, iba a ser rechazado por su pueblo, ¿no? Condenado por su pueblo, por las autoridades religiosas, ¿no? Y hay una meditación del Padre Lapuente, hablando de este Domingo de Ramos, que a mí siempre me da mucha devoción. ¿Por qué quiso nuestro Señor entrar con tanto alboroto, con tanto muestra de gloria, de honor, de triunfo, pues sabiendo cómo iba a acabar, porque él sabía muy bien cómo iba a acabar aquello, ¿no? Y dice el Padre Lapuente, dice que quiso entrar con vítores para mostrarnos que se alegraba precisamente porque iba a padecer por nosotros. De sus dolores ya se alegraba, precisamente porque era el medio para salvarnos, ¿no? Y lo sufría en la parte inferior, pero en la parte superior los abraza, dice el Padre Lapuente también, ¿no? Y para mostrarnos que su caridad no se va a entibiar ni un punto por el hecho de que nosotros le rechazásemos, que su caridad siempre iba a ser más fuerte, a pesar de nuestro rechazo, ¿no? Y para mostrarnos, por último, también, de que el camino para la gloria es la cruz.
Y creo que si entramos con esta perspectiva espiritual el Domingo de Ramos, pues nos vamos a animar a participar toda la Semana Santa, porque el Domingo de Ramos suele ser un día muy fuerte de asistencia y participación en los fieles, pero el resto de Semana Santa decae, está decayendo mucho. Y luego hasta el Domingo de Resurrección, que otra vez vuelve la gente a venir, pero yo creo que no es una Semana Santa bien vivida y aprovechada. No lo puede ser. Correcto, correcto. Tiene toda la razón, Padre. Ya los minutitos que nos quedan de este bloque, ya para la última pausa. Los demás días, ¿qué se celebra, Padre? El martes o el lunes santo mismo, el martes, el miércoles, hasta ese jueves que nos es un poco más conocido. ¿Qué suele celebrar en ese camino, esos días, en esa temporada, en la iglesia? ¿Qué deberíamos también nosotros celebrar? Bien, pues vienen a ser preparaciones para el lunes, martes y miércoles, nos va preparando para el triduo. Y también se llama lunes santa, Padre, martes santo y miércoles santo. ¿Corresponde o no se llama así? Sí, así es. Lunes santo, miércoles santo, nos preparan para el triduo pascual. Y es que el triduo pascual lo que hace es prepararnos para la vigilia pascual. Jueves santo, el viernes santo, el sábado santo nos preparan para la vigilia, para poder celebrar con la mayor devoción posible el domingo de Pascua, ese paso, ¿no? La vigilia pascual es paso. Bien, entonces, pues el lunes santo, ¿qué hizo? Vamos al Evangelio. ¿Qué pasó el lunes santo? Lo tomo del Padre La Palma, de su libro La Pasión, la Sagrada Pasión, la historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma. Nos dice que en ese lunes santo... Padre Ginés, Jesús... Perdone, con esta pregunta de qué pasó el lunes santo, le quiero invitar a una brevísima pausa que ya nos toca ahora y entramos de lleno a la tercera parte con ese riquísimo texto que usted tiene entre manos. ¿Le parece? De acuerdo, muy bien. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una brevísima pausa en este tema de hoy, la semana que cambió la historia, aquí en Hacer el Encuentro con Dios. Ya volvemos. ¿Cuál fue la semana que cambió la historia? Lo estamos desarrollando hoy en este programa de Hacer el Encuentro con Dios con nuestro invitado, el Padre Ginés Avellán. Él es párroco de la parroquia San Antonio Abad en Chinchaypujio, Cusco, desde donde se conecta ahora con nosotros este equipo de NSE Perú en la ciudad de Arequipa. Estamos viendo este título, esta pregunta que dije al inicio, y nos viene explicando el Padre, a quien le agradecemos mucho la paciencia y ese cariño para poder aprender más. Padre, usted nos decía que el lunes, entonces sí es un lunes santo, y nos iba a comentar algún texto, entonces, ¿de qué recordamos allí según el Evangelio? Adelante. Bien, bueno, yo creo que, diríamos, en base al Evangelio, podríamos decir que el lunes santo, ¿qué se verifica el lunes santo? Según el Evangelio. Nuestro Señor, al salir de Betania, porque Él se quedaba en Betania, es una cosa interesante, ¿no? Porque el Domingo de Ramos, también que la aclamaron, también que la acogieron, pero resulta que Él no pudo quedarse en Jerusalén. Es verdad. Tuvo que salir de Jerusalén e irse a Betania, a casa de los que sí la acogían. Entonces esto nos está diciendo, bueno, aquí hay algo raro, ¿no? Porque esto es algo como que ahí detrás están las autoridades religiosas, seguramente, ¿no? A ver, ¿quién lo va a acoger? A ver, para poder también a ellos tacharlos de no sé qué. Entonces, ya nuestro Señor está experimentando desde el primer día el rechazo, ¿no? Y tiene que irse a Betania, a casa de los que sí le acogen, de sus amigos, Marta, María, Lázaro. Y al salir de Betania, porque se quedó el domingo por la noche en Betania, al salir de Betania para volver a Jerusalén tempranito, maldice una higuera.
nuestro Señor tiene hambre y se acerca a la higuera porque tiene hojas y pues da que pensar de que efectivamente hay fruto en la higuera. Se acerca a la higuera y no tiene nada, no tiene ningún fruto, no tiene higos. Y entonces nuestro Señor la maldice. Pero dice aquí el Padre de la Palma que, bueno, que esto era simbólico, ¿no? Era simbólico, porque la higuera simboliza a la sinagoga judía, de que tiene mucha apariencia, tiene las hojas, fuera vistoso, ¿no? De ceremonias religiosas lo tiene, ¿no? Se cumplen con las ceremonias religiosas, pero no tiene fruto. Entonces, pero curiosamente dice también que no era el tiempo del fruto. O sea que nuestro Señor sabía muy bien pues que no iba a encontrar fruto, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la maldice? Porque es algo simbólico. O sea, porque si no, ¿qué sentido tendría el evangelista contar eso? No tiene sentido. Pero en el Evangelio también no solo debemos buscar lo histórico, porque todo es histórico, pero no quedarnos en eso. Tenemos que también buscar el significado, ¿no? Entonces, nuestro Señor no quiere que nuestra Semana Santa sea de ceremonias externas. De apariencia, ¿sí? Porque nuestro Señor quiere, y de hecho también ese día, también el lunes santo, lo que narra San Marcos, es que echa a los mercaderes del templo. Podemos unir estas dos cosas, ¿no? También, porque estaban vendiendo, haciendo ganancias, mercados, en el templo, ¿no? En la casa de Dios. Estaban haciendo la casa de Dios una casa de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que el lunes santo nos invita a no quedarnos en lo de fuera, en la ceremonia religiosa, sino ir al meollo, ¿no? Ir al fruto, ¿no? No quedarnos en lo de fuera. Y luego, pues, en este sentido también, lo de expulsar a los vendedores del templo, ¿y qué les dijo? Destruid este templo y a los 3 días yo lo levantaré de nuevo. Estaba hablando del templo de su cuerpo, ya está profetizando. Eso le valió a Jesús, pues el rechazo definitivo ya ante las autoridades religiosas, ¿no? Hablar de esa manera, como considerarse al nivel del templo, que era la institución, el templo era como la institución central de la religión judía. Todo un escándalo, claro. No se puede tocar el templo. El templo es, claro. Entonces Jesús, al decir esas palabras, pues ya se está sentenciando su muerte. Pero nos está dando una lección también a nosotros, ¿no? Porque San Pablo dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro cuerpo tiene también que expresar esa adoración, como dice San Juan, ¿no? En espíritu y en verdad. El cuerpo es parte de la persona, por lo tanto también esos gestos de postrarse, de besar, de adorar la cruz, ¿no? Son importantes también. Aunque lo importante es el espíritu de adoración, que es el interior. El cuerpo también debe manifestarlo, ¿no? Y por lo tanto es importante participar activamente en las ceremonias de la Semana Santa, ¿no? Y más o menos, Padre, avanza esa semana con estas explicaciones que usted nos dice. Digamos una palabrita que no nos suena mucho, el Santo Trido Pascual. ¿A qué se refiere y qué comprende este nombre, Padre? El Santo Triduo viene de... son 3 días, ¿no? Triduo viene de 3 días, ¿no? Es lo que significa. Entonces empieza el jueves, el viernes y el sábado. El jueves santo, viernes santo, sábado santo, conforman el Triduo Pascual y son, como dije antes, una preparación para la Vigilia Pascual, que es la celebración
del paso, la Pascua, ¿no? Es el paso. Cuando nuestro Señor pasó por las casas de los egipcios, aquellas de los judíos que tenían untadas a los dinteles con la sangre, pues pasaba de largo. Y entonces creo que también es importante el abordar la Semana Santa, en concreto, con vistas a la vigilia pascual, con esta concepción o visión del paso, ¿no? Que nosotros no podemos quedarnos igual. O sea, en nuestra Semana Santa debe de haber un cambio, un paso de antes a después. No podemos quedarnos igual. Tiene que notarse en nuestra vida, ¿no? Porque fíjese que si vemos en el Evangelio, al meditar el Evangelio, vemos que hay un paso, o sea, que la multitud, cuando está gritando el Viernes Santo, crucifícalo, crucifícalo, al morir Jesús en el Calvario, vemos que la multitud vuelve a su casa golpeándose el pecho. Luego, los romanos hacen prácticamente ese camino al Calvario de Jesús, lo hacen imposible prácticamente, pero vemos que cuando muere Jesús, el soldado que lo atraviesa, verdaderamente era hijo de Dios. O sea, ese romano ha cambiado. Uh-huh. Vemos también que Pilato cuando al principio le piden, tienes que cambiar, tienes que quitar ese título, tienes que cambiarlo, ¿no? Que no diga es el rey de los judíos, sino que diga, él ha dicho que él es el rey de los judíos. No quiso cambiar, no quiso. Pero cuando se acercaron después de la muerte de Jesús a pedir el cuerpo de Jesús, él entonces accede. Entonces la muerte de Jesús produce cambios en las personas. Las personas que están abiertas a la gracia. Vemos, por ejemplo, también el Cirineo, ¿no? Como al principio, seguramente como muestra la película de la Pasión, que no quería ayudar a Jesús a llevar la cruz porque no quería que lo consideraran como un delincuente. Sin embargo, al final no quería irse. Cuando subió al Calvario, no, lo tuvieron que echar a patadas porque no quería irse. O sea, hay un cambio en Cirineo. Luego también la Verónica, que vimos también ahí en la película. Claro, esto no está en el Evangelio, pero está en la tradición. Podemos decir que también la tradición es una fuente de la revelación, ¿no? Estaba muerta de miedo. Pero cuando vio a Jesús, le cambió el corazón. Y no tuvo miedo de acercarse a ayudarle. Entonces, el encontrarnos con Jesús a través de las celebraciones de la Semana Santa debe cambiar nuestra vida. Si no, no hemos vivido la Semana. Vaya, qué reto y qué desafío, Padre, ¿sí? Qué reto y qué desafío. Sí, como Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa, cuando vio a ese Jesús muy llagado, ¡pum!, un impacto tan tremendo que ella se le echó a los pies y le dijo, hasta que no me cambies, no me muevo de acá. O sea, eso es lo que hace la gracia, ¿no? Por eso las imágenes son importantes. La Semana Santa, porque a través de las imágenes Dios nos habla, Dios nos impacta, Dios nos quiere tocar. ¿Cuántas veces hemos experimentado que a través de una imagen el Señor nos ha tocado, nos ha movido, nos ha conmovido, ¿no? Qué bellísimo, sí, Padre. Y ojalá la pasión y todo este trido nos lleve a eso. Nos va marcando los minutos finales de este encuentro y como también en el lado pastoral que usted desarrolla, ¿cómo podríamos vivir esta Semana Santa mejor cada vez mejor? Podamos hacerlo en familia, Padre. Sí, pues mire, hay muchas sugerencias, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, formas de sugerencias de vivir mejor la Semana Santa, asistir en familia, como usted ha dicho, a los oficios y ceremonias propios de la Semana Santa, como lo más importante del año. O sea, y esto yo sé que es mucho pedir, ¿no? Pero ojalá que podamos
conseguir que las familias se lo tomen tan en serio como si fuera, como lo es, que es un tiempo sagrado, ¿no? Y eso no se puede dejar, no se puede relegar a un segundo plano. Hay que vivirlo como lo más importante del año. Porque el que yo sea un buen ingeniero, un buen abogado, un buen médico, un buen agricultor o un buen albañil, eso no me va a salvar. Lo que me va a salvar es el amor que he puesto en el ejercicio de esa profesión, la fe que tengo al ejercer esa profesión y cómo estoy alimentando eso. Si no vivo la Semana Santa por mi cuenta, pues la religión no es algo del ámbito privado solamente, es también un deber social, ¿no? Que debemos como iglesia, como cuerpo de Cristo, pues debemos participar, ¿no? Y si no estamos cumpliendo con lo que Dios quiere. Y no sé si nos vamos a salvar, porque si no estamos haciendo lo que Dios quiere, por mucho dinero que esté ganando, una casa, no. ¿Quién me va a juzgar? ¿No? ¿Me va a juzgar Dios? Y me va a juzgar en el amor que he puesto en mi vida, que he tenido en mi vida. Y si no lo recibo de Cristo, ¿no? Pues ¿de quién lo voy a recibir? Y la Semana Santa precisamente se ordena a eso. Y luego también vivirlo con respeto, porque muchas veces pues es tiempo de vacaciones, pues vamos a pasarlo bien también y vamos a irnos de cháchara o no sé qué y hablando de cosas mundanas y no, ciertamente que eso lo que va a hacer nos va a quitar toda la devoción, ¿no? Es verdad. Poner un propósito, ¿no? Por ejemplo, concreto, ¿no? Hacia cada uno de los días de la semana, por ejemplo, seré más amable con las personas. Lunes Santo, por ejemplo, tendré paciencia en todo lo que se me presente. Por ejemplo, luego Martes Santo, no hablaré mal de nadie. Qué sé yo, Miércoles Santo, daré las gracias cada vez que se me presente la oportunidad. Poner un propósito concreto, ¿no? Para cada día de la semana. Y así nos vamos nosotros introduciendo en ese clima de devoción que me está pidiendo la Semana Santa, ¿no? Si he vivido bien la Cuaresma, ciertamente eso me resultará fácil. Si la Cuaresma no la he tomado en serio, pues llegará la Semana Santa y me resultará muy difícil poner esto en práctica, ¿no? Entonces, que la Semana Santa no es para irse de fiesta a lo mundano, ¿no? Porque fíjate que al pie de la cruz estaban los soldados también, echando suertes, jugándose la túnica del Señor, ¿no? Y se lo estaban pasando muy bien, ¿eh? Se estaban riendo de lo lindo. Y alguno dirá, mira, eso sí que saben cómo pasarlo, ¿eh? Pues sí, eso también hoy día se da, pero eso es una lástima muy grande, ¿no? Porque mientras el Señor ha dado su vida por ti y tú estás totalmente ajeno a esa realidad, pues está siendo un dolor de Jesús más que la ayuda de Jesús, ¿no? Terrible, terrible, pero posible, como usted bien lo dice. Padre Ginés, hemos llegado prácticamente al final de este espacio. Para el día de hoy, ojalá podamos volvernos a encontrar. En otro momento le pedimos también la bendición sacerdotal para terminar este espacio y ojalá continuar comentando otros temas que nos ayuden a todos. Muy bien, pues que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre Ginés, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muy bien, y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también, que todos aprovechemos esta semana que cambió la historia y NC te acompañará con toda su programación. Hasta muy pronto.